era pues todo un personaje que era Osvaldo López Arellano. Viene él perdón, considera que estos ya son como movimientos muy comunistas. ¿Va? Él no sabía que era el comunismo, pero él miraba Oh. como, hey, esto no. Y decía, seguro socialismo. No, estos manes andan mal. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a su podcast El Charre, el episodio número 9. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Contamos con la presencia de un historiador hondureño. Te doy la bienvenida, Jorge. Primero, antes que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buen día y no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Por considerarme y aquí estamos para servirles. El día de hoy, man, queremos hablar con vos, ya aprovechando ya que tenés esa carrera como historiador. El tema de hoy tenemos lo que son los golpes de Estado que han existido en Honduras. Habíamos escuchado que hay unos que son oficiales, no oficiales, entonces queremos resolver esas dudas, pero antes de eso, podríamos definir lo que es un golpe de Estado. Sí, man, claro que sí. Bueno, para nosotros ese tema nos queda como anillo al dedo porque realmente Honduras es un país que ha vivido entre golpes de Estado prácticamente desde que se fundó, ¿verdad? Lastimosamente. Y sí, podríamos, así como dar un concepto poco breve de lo que es un golpe de Estado, se podría decir que es que toda una sucesión presidencial o una sucesión de gobierno donde la persona que está a cargo es pues retirada del poder, ya sea principalmente por lo que serían instituciones militares. Esto es casi siempre la norma, no siempre, pero es la mayoría de veces la norma. Por eso muchos golpes de Estado donde el gobernante después no es un militar, muchos dicen que no es un golpe de Estado, pero la norma casi siempre indica que es por las Fuerzas Armadas de ese mismo país, ¿verdad? Esto pues al mismo tiempo conlleva a que este nuevo gobierno, que se le considera un gobierno de facto, o sea, un gobierno interino instalado directamente, no es legal, no es legítimo porque no fue aprobado ni fue verificado, por decirlo así, por lo que es una institución democrática, por decirlo así, en este caso nosotros lo que sería el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? El CNE, quien es el encargado de llevar lo que son directamente las elecciones, todo lo que es para decidir los nuevos gobiernos. Entonces, si este no autoriza, obviamente, por decisión democrática, que este nuevo gobierno de facto se instaló en el país, entonces es ilegal. Entonces podríamos decir más de que una de las, bueno, como surgen estos golpes de Estado siempre es a través de la violencia. Son cambios repentinos en el poder, algo que evidentemente no está, digámoslo de esta manera, previsto. O, perdón, Uh, perdón, Dale. podríamos decir de que es posible hacer un golpe de Estado sin una intervención militar o de fuerza. O sea, podría ser como un golpe de Estado, digamos, sin ejercer violencia, sin ejercer, digamos, que vengan los militares, sino que de una manera más pacífica, entre comillas, es posible, se ha hecho, o sí es violento todo este caso. Podría decirse que lo que indica que un golpe de Estado es, como tal, un golpe de Estado, ¿verdad? Es que el gobernante es retirado a la fuerza del poder. Entonces, al realizar algo a la fuerza, algo tan importante, con tanto peso como lo que es el poder del país, son pocas, muy pocas las veces, incluso la verdad desconocería una, donde realmente se haya retirado a un presidente, a un dictador, a un rey, podemos incluso mencionarlo así, de una manera pacífica. Por ejemplo, podemos incluso, si nos vamos más atrás, porque pues todo tiene un origen etimológico, Sí, la palabra como tal, golpe de Estado, viene del francés. Y recordemos que los franceses, al instalar como tal lo que fue la primera constitución y acabar con lo que es directamente el reinado, ¿verdad? Aunque suene redundante, pues el reinado de los reyes, fue por medio sí, de la violencia. No fueron militares como tal, sí participaron, claro. Por ejemplo, está la figura de Napoleón Bonaparte, sí. Robespierre y todos estos personajes que sí participaron directamente. Pero como saben, la cabeza de los reyes sí se fue literalmente para poder quitarlo del poder. Entonces, siento yo que lo que se podría hacer es que recordemos que el poder de un país al final es su gente, es su pueblo, es la Sí, mayoría. Es poner presión, tanta presión que el mismo gobernante lo acepta. No sé si recuerdan, hace aproximadamente, les mentiría, pero tal vez unos 2, 3 años, no recuerdo si fue antes o después de pandemia, que en Puerto Rico hubo mucho conflicto político. El pueblo de Puerto sí, Rico sí, sí, sí. se manifestó de una manera que hasta incluso figuras importantísimas como lo que fue Residente, Bad Bunny, Sí.
y figuras musicales del país lo volvieron mediático a nivel mundial y el presidente de Puerto Rico terminó renunciando. Él terminó dando su puesto y se convocó a elecciones nuevamente. Eso no se considera un golpe de Estado, pero se podría decir que es la manera más pacífica de poder retirar a un Ajá. gobernante que no está haciendo su trabajo. No era presidente, era como un representante, algo así, porque entiendo que Puerto Rico no tiene, bueno, Sí, dicen que es una colonia estadounidense, ¿verdad? entre comillas, realmente entra en todos los requisitos de una colonia, porque pues es Ay, un país con su propio idioma, su propio himno, su propia bandera, su propia moneda, pero al final es un estado más de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí entraría como tal, como una colonia. Eso sí, podría decirse que ese presidente no era como tal un presidente, sino un representante de Estados Unidos al final. pucha, tenemos tema. Sí, Tenemos un sí. montón de cosas. Bueno, pero ya entrando a lo que es el tema del día de hoy, man, con los golpes de Estado en Honduras, ¿puedes decirnos cuántos golpes de Estado hemos tenido a lo largo de la historia? Uf, pues como les mencionaba, golpes de Estado y tentativas de golpe también han habido muchas, ¿verdad? Prácticamente desde que se fundó Honduras, fundarse, como tal, 1939, cuando se desliga de la Federación Centroamericana, prácticamente cada presidente después de esa tuvo una tentativa de golpe. Y como les mencionaba también, Honduras estaba en mucha inestabilidad política. Honduras ni siquiera terminaba de delimitar sus límites, aunque suene delimitar sus fronteras, perdón, porque estoy redundando mucho. Honduras no terminaba de decir como, ok, de aquí a acá es Honduras y de aquí a acá ya es Nicaragua porque ya cada quien es su propio país, ¿verdad? Entonces ya no tenemos nada que ver entre nosotros. Entonces había mucho conflicto, principalmente en las fronteras. Y esto conllevaba que Honduras pues estuviera en constante guerra y aparte de la guerra interna que ya se llevaba a cabo por lo que eran directamente los conservadores, los liberales, los que consideraban que Honduras nunca se debe haber independizado, los que consideraban que Honduras siempre debe haberse mantenido como federación, como Morazán lo quería, consideraban las personas que decían que la federación fue un fracaso y la independencia también, entonces Honduras tenía que ser su propio país y ver cómo se las arreglaba, ¿verdad? Entonces, tanto conflicto, tanto interno como externo, hacía que el país estuviera en constante movimiento, constante inestabilidad. Entonces, al final, esto lo que conllevaba era que muchos gobernantes no duraban mucho. Muchos gobernantes habían gobiernos de un año. Entonces, la mayoría de ellos eran militares y eran retirados por otros militares. Entonces, se podría considerar, no sé si se podría considerar como golpe en ese caso, pero sí hubieron bastantes aspectos así. El país como tal se empieza a consolidar como país, como Honduras, donde hasta incluso se le crea su bandera y todo, y se empieza a trabajar en el himno nacional. En el tiempo se usaba la granadera. Era En a serio. finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, con José María Medina. José María Medina es quien empieza como tal a consolidar este país, pero más que todo en su cuestión de símbolos. Se conocen hoy en día como lo que son, pues, los símbolos nacionales, la Ujú. bandera, todo el Escudo, escudo, ajá. todo esto. Y después de José María Medina es cuando viene la reforma liberal con Marco Aurelio Soto, que ya cuando Honduras como tal se convierte en un Estado-nación. Entonces, contándolo directamente de cuando Honduras realmente ya se considera como tal un Estado consolidado, que es en la reforma liberal, justo a finales de lo que es el siglo XIX, empiezan lo que son las guerras civiles también. O sea, la inestabilidad política al interno de Honduras siempre se mantuvo. Primero, pues, se funda lo que es el Partido Liberal, y más adelante lo que es el Partido Nacional. Estos partidos nos van a seguir hasta el sol de hoy, ¿verdad? Entonces, siempre estaba esta disputa entre partidos, quién iba a ser presidente, quién no. Entonces, se crean lo que son directamente las guerras civiles. Se conocen también personajes que se les menciona como caudillos, no sé si ustedes han oído como tal ese término, un Ajá. caudillo, un general de cerro, le dicen también, que son Sí. personas que forman o dirigen como tal un pequeño grupo de personas, la mayoría les prometen pues de todo, y con tal de que lo lleven al poder, están dispuestos a usar las armas, la mayoría de ellos obviamente se inspiran en Morazán, y uno de esos caudillos, o el mayor caudillo de lo que es la historia de Honduras, pues fue directamente Tiburcio Carías Andino. Uf, Tiburcio Carías Andino llega a ser presidente hasta 1933, si no me equivoco, ya que él se había lanzado como presidente antes, pero perdió democráticamente. Cuando él se lanza como presidente y gana, él hace como tal su primera, por decirlo así, su primera orden dictatorial, que es que cambia la constitución sin decirle a nadie y cambia el gobierno de 4 años a 6 años. Entonces, ya cuando hace ese cambio, él se queda en el poder nuevamente y sufre diferentes atentados de golpe de Estado. Entonces él termina siendo una persona muy paranoica, pero sin embargo la gente aún así no lo quitaba del poder, no había manera.
Y aquí entra algo que no sé si mencionarlo ahorita o mencionarlo más adelante del podcast, que es la intervención extranjera. Eso pesa muchísimo en lo que son los golpes de Estado, principalmente en lo Eso. que son en el siglo XX, ¿verdad? O sea, Entonces, así como dándoles así, ya porque me estoy extendiendo mucho, con la pregunta que mencionó Eric, de cuántos hay originalmente, ¿verdad? Si contamos desde que Honduras se establece como Estado-nación, hay 6 golpes, hasta seis. el último que fue el de junio de 2009. Yo ahí te Interesante. quiero hacer una pregunta, ya que sos conocedor del tema. Mencionabas el tiempo de Tiburcio Carías Andino y hay algo que hay como un saber popular y es que en ese tiempo Mm. se decía que dado a su condición como dictador, en esos días era como que era muy difícil que hubieran ladrones, que hubiera eso. ¿Cuáles eran las Era muy disposiciones seguro. que él tenía como dictador? O sea, cómo actuaba, ¿verdad? Porque es muy famosa esa historia de Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Sí, no, la verdad, Elaman, tu pregunta es buenísima y es una pregunta con la que todo mundo, todavía al sol de hoy, imagínate, ya casi se van a cumplir, aproximadamente en 10 años se cumplen 100 años de lo que fue la dictadura de Carías y todavía la gente todavía mantiene esa leyenda, ¿verdad? Las dos frases que nunca faltan, que hasta nuestros papás y abuelos decían, era que en los tiempos de Carías uno podía dormir con la puerta abierta y no pasaba nada. Y Es también cierto, que los sí. presos, que los presos eran los que hacían las calles, los que pavimentaron las calles Ajá. del país. ¿Qué pasa con Carías? Carías era nacionalista, era cachureco de corazón. Él es el que fundó como tal el verdadero Partido Nacional que hoy en día es el que tenemos. El Partido Nacional que hubo en la Guerra Civil, ese no era nada que ver con el que hay hoy en día. Lo que pasa con Carías es que Carías era al punto de que él era radical, como cualquier dictador. En especial un dictador con un pasado militar, aunque Carías también era abogado, ¿verdad? Entonces, Carías tenía una frase que solo eran 3 palabras. Era encierro, destierro o entierro. Eso significa que a los Wow. opositores vas preso, si seguís molestando te vas del país y si seguís molestando, pues para la tumba, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas de las personas que mencionan eso y que todavía tienen a Carías como alguien, eran personas que se mantuvieron en el país. Y las que se mantuvieron en el país eran personas que estaban a favor de él. Obviamente no les iba a pasar nada. Por decirlo así, la mayoría de personas eran, por decirlo así, nacionalistas. ¿Por qué? Porque a las personas liberales que no estaban de acuerdo con él, pues la frase lo dice, o ibas preso, o te ibas del país, o pues para la Carnal, tumba, ¿verdad? Y eso sí, es algo sí. famoso de Carías. Carías fue famoso por ejecutar gente, por exiliar miles de personas que se tuvieron que ir a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, porque por ser liberales, este, estas personas pues no podían estar aquí, no podían ponerse en contra del gobierno y si eras liberal tenías que estar si querías estar en el país, ¿verdad? Entonces, al final, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice que al final la historia es contada por los ganadores Sí, y que toda historia tiene 2 caras. Entonces, siempre que uno escucha una historia, va a haber otra contraparte totalmente diferente. La historia que nosotros sí. escuchamos hoy en día de Carías es la historia de los nacionalistas, donde todo era amor y paz. Carías modernizó el país, que no es cierto. Y al final se creó esta cúpula de que durante los 16 años que Carías fue presidente, de los cuales solo fue legítimamente 4. Él mantuvo el país en total paz y en total armonía con toda la población. Y es mentira, es mentira. Si ustedes llegaran a hablar algún día o leer en algún caso los testimonios de alguna persona liberal de ese tiempo, era pura persecución, esconderse, que nadie sepa que sos liberal, ni vos ni tu familia, porque corres mucho riesgo, ¿verdad? Y menos si sos una persona que anda de revoltoso, ¿verdad? Por decirlo así, en contra de lo que es el gobierno. Entonces eso, pues sí conlleva a mucho debate por lo que es la figura de él como tal, ¿verdad? El primer gran dictador que hubo en Honduras. Y cuando digo gran, no me refiero a grande de como algo bueno, sino gran Sí, sí, por sí. todo el tiempo que estuvo. Sí, con Carías, y bueno, incluso Carías, si no me equivoco, fue durante su tercer mandato que se le hicieron varios atentados, no solo de golpe de Estado, sino de muerte, ¿verdad? Donde incluso él caminaba totalmente resguardado, con guardaespaldas, con carros, que en ese tiempo pues los carros ya empezaban a ser como ya algo más moderno, ya más, Sí. como más estándar, por decirlo así, donde incluso, bueno, hay una historia, es que no recuerdo realmente todos los detalles, pero hay un testimonio del hermano de un historiador que ellos cuando eran pequeños tuvieron que ser exiliados a Guatemala, pero eso fue antes de que los exiliaran, el hermano de este historiador que les menciono andaba en bicicleta por el centro de la ciudad y él tuvo la mala suerte de ir a chocar en bici con el carro de Carías. No. No puede ser. Los guardaespaldas de Carías, los cuales se bajan, Carías también, estuvo
durmió en la cárcel. Un niño de tal vez unos 8 años. Que Carías estaba en tanta paranoia de que le hicieran un golpe o que lo mataran, que pensaron que tal vez era un atentado, ¿verdad? No. Entonces, y al final, pues la familia siguió con, y aparte de la familia liberal, entonces al final tuvieron que irse en el exilio a Guatemala. Y hasta que Carías termina de ser presidente, que ellos regresan a Honduras. Man, pero todo esto que estabas contando, ¿qué años pasa? ¿Qué periodo de tiempo es? Ok, en lo que Carías llega a ser presidente hasta lo que es el año 1933. Él estaba intentando ser presidente desde los 20, porque era cuando estaba la guerra civil, que fue justo en la década de los 20. Y al final, en lo que es ese periodo, ganan diferentes presidentes liberales. Creo que uno de ellos es Paz Barahona y el otro es Manuel Medrano. Y después de Manuel Medrano es cuando llega Carías. Y Carías se instala en 1933 y se mantiene como presidente hasta 1949. Son los Que 16 años que serían dijiste 16 que años, pasó, sí. ¿verdad? Y yo me imagino Ujú. que todo esto con la complicidad de las Fuerzas Armadas, porque no era fácil mantenerse tanto tiempo en el poder, como decís vos, ¿verdad? Sí, Fíjate porque que vos... tocaste... No, Ajá. no, no, perdón. No, que iba a decir Ah, que vos mencionabas de que legítimamente Carías solo tuvo 4 años como presidente. sí, bueno, la verdad es que ustedes mencionaron dos cosas muy importantes ahorita, Elaman y Eric. Pues vamos por partes. Primero voy a contestarlo de Eric rapidito porque es un poquito más fácil. Cuando Carías llega al poder, en su primer periodo de 4 años todavía, él viene y de manera ilegal, porque ustedes saben que la única manera como ustedes lo mencionaron en un podcast previo que yo estaba escuchando, la única manera de lo que es cambiar, lo que es un artículo pétreo, o como tal la constitución, es por medio de una asamblea nacional constituyente donde al final se hace un plebiscito, ¿verdad? Que es una consulta popular. Carías, obviamente, nunca iba a hacer eso. No. Entonces él, de manera ilegítima, cambia primero a que la reelección sea legal, porque en ese tiempo también era ilegal. Entonces, después de sus 4 años, él viene y se reelige. No, miento. Cambia dos artículos de inmediato, que es que la reelección sea legal, perdón, y que ahora el mandato presidencial de 4 sea 6 años. Entonces viene y legalmente él está 4 años. Se reelige 6 años, son 10, y se vuelve a reelegir de manera ilegal otra vez. Otros 6 años, ya ahí quedan los 16 Ah, años. Los Y 16 años, con lo sí. que sí. Y con lo que vos preguntaste, Elaman, esto es, creo que lo principal a inicios del siglo XX y son los enclaves. Vamos a poner sobre la mesa que es un enclave así de manera rápida, porque sí es algo Por favor, sí. principal en lo que son directamente las dictaduras y los golpes de Estado. Y un enclave son concesiones comerciales que se dan dentro de territorio nacional para uso de productos, materia prima y mano de obra. Y una concesión que es, en palabras simples, prácticamente el Estado le cede, libre de impuestos, parte del territorio a una empresa, una transnacional, por cierto tiempo, ¿verdad? Por tanto tiempo. Entonces, El el primer estándar. enclave como tal que tuvimos fue la mina, la Rosario Mining Company. Esa fue la primera que se instala directamente en Honduras y esa es por la razón por la cual ustedes saben, la capital se cambió de Comayagua a Tegucigalpa Ajá. Sí. y todo eso por el negocio de la minería. Es la que está en San Después Juancito. viene como tal el enclave. ¿Ah? Es la que está en San Juancito, ¿o no? Exactamente, ahí están las ruinas de la minería, ahí están en San Juancito todavía. Y bueno, Ujú. San Juancito, para que miren cómo son los enclaves. San Juancito fue el primer pueblo, por decirlo así, en Honduras, en tener luz eléctrica, en tener un cine, en tener la embajada americana. Y hoy en día, ustedes van a San Juancito y es un pueblo fantasma. Sí, Hoy en sí, día, San Juancito cierto. es un pueblo que prácticamente vive de la gente que nació ahí y de algunas personas que van a ver los restos de la Rosario Mining Company. Entonces, Sí. eso nos enseña una cosa, que al final los enclaves en ese tiempo se vendían como inversión extranjera. Va a venir una empresa enorme estadounidense a trabajar aquí, va a dar mucho empleo, va a dar desarrollo, va a mover el dinero. No, era dinero que entraba, pasaba por ellos y volvía a salir. Entonces, el país quedaba igual o peor. La Rosario pesa mucho, principalmente durante la reforma liberal, pero pesa más lo que mencionaba Ariel, que es como tal el enclave bananero, ¿verdad? Cuando ya entran las bananeras a Honduras a inicios del siglo XX, eso pesa demasiado. El negocio del banano llegó a ser tan grande que Honduras era el principal exportador de banano en el mundo, ni siquiera en América, sino en el mundo. ¿Costa de Y qué? muchas empresas, exacto, ¿a costa de qué? Por ejemplo, ahorita muchos gringos, y eso es muy interesante. Creo que la semana pasada me salió un TikTok de una chava gringa que estaba en el súper
Y decía, yo viendo los bananos que están en el súper cuando yo ya pude leer la historia de las Sí, bananeras sí. en Centroamérica y sale así como toda Es- traumada. O sea, sí, entonces en esos tiempos el banano llega a un punto en el que es el producto más comprado y más consumido en Estados Unidos de fruta. Y este señor Samuel Semurray, que era un señor que empezó vendiendo los bananos que nadie compraba, que eran los bananos así pisqueados que les decimos aquí en Ajá. Teu, ¿verdad? Que son los que tienen puntitos y ya la gente dice que ya Lo están que no feos. elegimos. Empezó vendiendo, por decirlo así, las sobras y terminó siendo el rey de la bananera en Honduras. Al final eran diferentes bananeras, pues estaba la Vaccaro Brothers, estaba la Tela Railroad, que fue la que trajo el ferrocarril, estaba la Trujillo, estaba la Cuyamel, todas, ¿verdad? Eran varias. Estándar. Y vino este Samuel Semurray, las compra todas, las unifica y crea la United Fruit Company, ¿no? Que es esta pues transnacional completa que no solo estaba en Honduras, estaba en Cuba, estaba en Nicaragua, estaba en Guatemala, pero donde era pues su mina de oro, por decirlo así, era aquí en Honduras. Estas bananeras lo que necesitaban era un gobierno que les fuera fiel, que les fuera tranquilo, que les apoyara. ¿Y quién es ese hombre que le daba a las bananeras absolutamente todo lo que quería? Carías. Entonces, al ser Carías el primer, por decirlo así, gobernante que le daba absolutamente todo a las bananeras, todo. Si las bananeras querían pasar por una finca y la finca tenía dueño, y el dueño dijo, no, ustedes no van a pasar por aquí porque si quieren pasar por aquí me la tienen que comprar y si yo se las quiero vender, ¿verdad? Y ellos no, entonces hablan con el gobierno y el gobierno resolvía, ya sabemos de qué manera, para que al final la bananera consiguiera todo lo que ocupara. Y no solo era concesiones de tierras, también eran concesiones de impuestos. Las bananeras estuvieron aproximadamente, qué sé yo, tal vez las primeras 3 décadas no, miento, más, como hasta mediados del siglo XX sin pagar ni un solo impuesto. Impuestos de exportación, Wow. importación, de cargamento, absolutamente nada, ¿verdad? Y creo que lo peor de todo que tuvieron las bananeras era que las bananeras, todo el mundo se movía a trabajar con ellas, todo el mundo se movió a la costa norte, todos conocemos a alguien o nuestro abuelo, papá conoce a alguien que estuvo en las bananeras. Ajá. No Sí, les pagaban con dinero, les pagaban con bonos que se iban sí, a cambiar a un comisariato donde le daban insumos. Entonces eso significa que el dinero nunca se iba de las Increíble. bananeras. Entraba de Ajá. Estados Unidos, ahí mismo en las bananeras daba vuelta y regresaba a Estados Unidos. Entonces nunca hubo inversión, nunca hubo crecimiento, la gente en el norte perdía sus tierras y las bananeras cada vez se hacían más y más grandes en toda la costa norte, mientras el gobierno más las defendía. Dios mío. Entonces, estas bananeras, y no solo estas bananeras, sino los enclaves en general, vamos a ver en lo que va siguiendo el podcast, cómo todo esto es de los principales entes externos que al final mantienen, y no solo mantienen, sino financian todo lo que son estos directamente dictaduras, golpes de Estado y toda esta inestabilidad política que a ellos les convenía más para que sus empresas siguieran creciendo. Yo hoy tengo una pregunta que es casi como lo de Carías, que es como un rumor o algo así, pero la razón por la cual nosotros en la capital de Honduras le decimos mínimo a la banana. Que sí, que la gente dice que porque exportábamos la máxima cantidad, la mejor calidad de bananas, y a nosotros, el pueblo hondureño que la trabajaba, nos dejaban lo mínimo. Y que por eso nosotros en la capital, especialmente, le decimos mínimo a la banana. ¿Eso es cierto? ¿O de dónde viene, dónde proviene todo esto? Fíjate que sí, al final es verdad, Pucha. porque, bueno, el banano que nosotros exportamos todavía al sol de hoy no es el mismo banano autóctono de Honduras. No sé si ustedes alguna vez lo han probado, pero el banano que sí es aquí de Honduras es un El banano butuco. pequeñito, bien Sí, dulce sí. y es más gordito. Sí. ¿Y qué pasa? El banano que nosotros exportamos es un banano traído de otro lugar que aquí se asentó perfectamente y fue modificado genéticamente. No sé si ustedes conocen un parque biológico que se llama Lancetía, allá por Sí. Ceiba. Lancetía hoy en día es un parque biológico que tiene plantas de todo el mundo, tiene bambú, tiene de todo, pero era porque Lancetía en los tiempos de las bananeras era un laboratorio. Entonces se traían plantas y frutos de todos lados del mundo para ver cuál pegaba en Honduras y cómo se le podía modificar para ser todavía mejor, ¿verdad? Entonces el banano hondureño fue modificado para que fuera más grande. Entonces, esos bananos grandotes, aquellas manos de banano grandotas que preciosas, ¿verdad? Eran las que se enviaban, era lo mejor, la mayor calidad, eran las que se enviaban a Estados Unidos. Y como vos dijiste, Ariel, no pudiste estar más en lo cierto, a nosotros, en exportación aquí en el país, se quedaba pues lo más feíto, por decirlo así, ¿verdad? Lo Los mínimo. bananos que no eran tan grandes, los que no se desarrollaban tanto. Entonces al final ellos siempre decían, pues lo bueno va para allá y aquí queda lo mínimo. Así que así decían. Y entonces ya después, al decir eso, la gente se le fue quedando que no, pues los mínimos. Y entonces ya llegó al punto en el que se
como ustedes saben que al final la lengua como tal no tiene dueño, sino que el dueño de la lengua es la gente y quien lo habla, ¿verdad? Entonces se fue quedando el punto en que ya, por eso hoy en día a Tegucigalpa todavía le dicen mínimo al banano, ¿verdad? Pero ¿por qué solo Tegus? Y porque San Pedro, vos sabes que tenemos esta riña entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, que guineo, que Que mínimo. las charamucas, Ellos que no los adoptaron topollillos. el mínimo, ajá, el topollillo, porque ellos no adoptaron estas palabras y prácticamente ellos están más cerca de todo Es esto, cierto, es están cierto. en la zona de todo esto. Exacto. Bueno, justo lo acabas de mencionar vos mismo, es la misma cuestión de la distancia. San Pedro y todas estas ciudades al norte, Progreso, Ceiba, están al norte de donde estaban las bananeras. San Pedro no estaba directamente donde estaban las bananeras, pero estaba cerca. Estaba cerca, sí. Y el banano que llegaba a Tegucigalpa pues se tenía que movilizar, ¿verdad? Entonces ahí está donde llega el punto de que tal vez San Pedro no decía mínimo ni nada de eso porque a San Pedro no le llegaban los mínimos, los feitos, sino que al estar tan cerca todavía le llegaba lo mejorcito de lo que sobraba y a Sí. nosotros sí nos llegaba pues lo que sí sobraba, ¿verdad? Fíjate que a mí hay algo que me llama la atención y bueno, primero que todo agradecerte porque yo creo que este contexto es muy bueno. Yo no había encontrado una Sí, relación en cuanto al gobierno nacionalista de Tiburcio Caries Andino con estos entes internacionales que ya van entrando. Hay algo que y hay todavía, más, me imagino. hay algo que todavía Sí. quiero saber. Vos mencionaste que estas empresas no pagan impuestos. ¿Cuáles eran como las ganancias que tenían las personas en Honduras que permitían que estas empresas funcionaran? O sea, ¿habían sobornos? ¿Cómo funcionaba ese sistema? Sí, fíjate, Laman, que tu pregunta es muy importante y al final sí es como el punto clave de por qué estas empresas hacían prácticamente lo que querían, ¿verdad? Las empresas, como imagen, o por decirlo así, como el póster, decían que iban a traer tres cosas a Honduras, no solo a Honduras, sino a todos los países latinos que se iban consolidando. Y estas eran las tres cosas que uno más ocupaba en ese tiempo. Cuatro, podría decirse. La primera era empleo, la segunda era modernización de tecnología, infraestructura, trenes, carreteras, puertos, carros, por decirlo así, lo que era modernización, ¿verdad? Empleo, modernización, capital extranjero, era dólares, ¿verdad? Entraba aquí, empezaba a moverse el dinero aquí ya de manera grande y lo principal, lo dejo de último, pero considero yo que es lo principal, posicionar al país en el mercado mundial. Eso es lo que todo país, toda nación que se va formando del siglo XIX al siglo XX es lo que más ocupa. Buscan un producto, este producto tiene que pegar tan fuerte que se posicione en el mercado mundial para que nuestra economía crezca. Si no crece, el país muere. Honduras lo intentó con el café, no funcionó, lo intentaron con la mina, iba bien, pero después no tanto, y con el banano pegó. Entonces dijeron, aquí es esto, ¿verdad? Entonces, esas eran las cuatro, perdón, que estas transnacionales le traían a los países, a los gobiernos, para que los dejaran entrar. Ya adentro ya cambiaba la historia, ¿verdad? Ya uno miraba que no había capital extranjero, que la modernización y la tecnología solo era para ellos. El tren solo lo usaba la bananera, no lo usaba la gente. Es cierto. Incluso a inicios, antes de la huelga del 54, que es algo que vamos a tocar también, el tren solamente podía llevar banano, no podía llevar trabajadores. Los trabajadores montaban el banano al tren y después tenía que ir a pie. Entonces, no tenían permiso. Entonces, ahí podemos ver que la infraestructura era de ellos. El capital extranjero se movía en la bananera y regresaba a Estados Unidos, como les digo. Nada quedaba en Honduras. El empleo era prácticamente esclavitud. Incluso habían capataces que agarraban a latigazos a los trabajadores. No Los puede ser. trabajadores vivían y dormían en barracas de las bananeras, que esas barracas todavía existen. Y si uno anda en Ceiba todavía las puede ver. Los trabajadores trabajaban de 10 a 12 horas al día. Corrían con el riesgo de perder un brazo, de que los picara una culebra que anduviera encima de la mano de La banano que araña. acaban de cortar. Una araña. Sí, exacto. Todo ataques de animales, porque andaban en las meras campo. plantaciones de bananos. Y lo último, que es lo peor de todo, que no les pagaban con dinero, les pagaban con bonos. Y esos bonos se iban a cambiar al comisariato local, que era un comisariato gringo, para darles despensa. Entonces, por ejemplo, Quintal el de frijoles, cornflakes, el cereal, ajá. Sí, sí, sí. el cereal que conocemos hoy en día entró a Honduras por medio de la bananera, porque como los gringos lo tenían, ellos iban al comisariato y daban sus bonos y entonces les decían, mira, esto es cornflakes, esto es cereal, se come con leche en la mañana. Y entonces ya los hondureños lo empezaban a usar, pero no porque querían, sino porque era lo que les daban de despensa como pago de trabajar en la bananera, ¿verdad? Y entonces, eso era lo que pasaba. Al final no quedaba nada de lo que ellos prometían, pero venía lo bueno, por decirlo así, que ahí era donde el gobierno se sacaba su parte, ¿va? El gobierno, A ellos sí les exacto, el pagaban. gobierno Sí. hablaba con la sí, exacto, sí. el gobierno hablaba con la transnacional y les decía, y entonces yo les estoy dejando hacer todo esto, ¿y qué recibo yo? Mira, vos recibís inmunidad total, Increíble. mientras nosotros te querramos, ahí vas a estar, y vas a hacer lo que Entonces, quieras. era una represión total, digamos. Exactamente. Dios, me siento indignado. Me puedo Sí. imaginar las personas que crecieron con eso. Dios, Sí. nuestros abuelos. Y no solo era gente de Honduras, cuando vinieron las bananeras, venía bastante gente de El Salvador, bastante gente de Nicaragua,
Y gente de todo el país se movilizó al norte, olanchanos, gente de Choluteca, gente de Ocotepeque, de todos lados, porque obviamente prometían de que iba a ser O empleo sea, para trabajo. todos, dinero para todos. Entonces podríamos Entonces, decir que la gente que se movilizaba, man, venía de una, digámoslo, engañada a trabajar a esta bananera. y prácticamente sí, man. Fíjate que para ese tiempo las zonas urbanas eran bien pocas. Incluso San Pedro como tal, para ese tiempo ni siquiera se consolidaba como ciudad todavía. Era muy pequeña. Ajá. Entonces, al final, estas personas decían, bueno, yo ya trabajo del campo y gano bien poco. Entonces, ¿por qué no me voy con los gringos de la bananera? Que estos están prometiendo de todo. Y Ajá. pues solo llevo mi machete, llevo mi morral. Allá me van a dar una barraca donde dormir. Yo solo ocupo que me den de comer y me paguen al final y ya. Y entonces mucha gente que ya trabajaba del campo se iba con la posibilidad de hacerse una nueva vida, ¿verdad? Ellos decían, uy, me voy a hacer mi casa, voy a traer a mi familia y todo, ya cuando ellos miraban que ni siquiera les pagaban con dinero, y la familia lo buscaba y les decía, hey, ¿y entonces en qué has estado trabajando? Esto Qué te puedo dar, y triste, le ¿no? daba una despensa. O Es sea, indignante. imagínate que eso pasara a día de hoy, que fueses a trabajar, man, y que te pagaran con Horrible, bonos o que horrible. te Bueno, engañaran y todavía todo están Que eso. te lejos. eran 10, El Corión prácticamente es eso, que te prometen dinero, pero pero antes te pagan con unos 10 mínimos, una libra de arroz, Sí, algo así, ¿va? Si eras de Teufu Y mínimo, si entonces, eras de exacto. San Pedro con banano, ¿va? entonces, Sí. digamos, Y gracias, ujú, gracias a esto, man, que pasó con esto de las bananeras y lo que llegamos a lo que es la famosa huelga bananera, se lograron todos estos derechos laborales que tenemos hoy en día, ¿verdad? exacto, justo después de que, bueno, siguiendo todavía con el tema, ¿verdad? sí, De sí, lo que son por directamente favor. los Sí, gobiernos sí. y los golpes. Tiburcio Carías deja el poder en el 49, pero por decisión propia de él. Él dice, yo ya no quiero ser presidente. Uf, Nadie lo quitó, nadie lo... nadie pudo. Él, Se aburrió. él se quitó, él se quitó solo. Y desde que se quitó, se jubiló y se fue a quedar allá a vivir, allá atrás de los Dolores, ahí en el centro, donde la gente Ah, iba y lo saludaba como si fuera todavía alguien en de la casa renombre. que está ahí atrás, que está hasta el fondo. Ah, Y ahí No él sabía. pasaba sentado en una silla y murió tranquilamente en 1969 no puede con la ser. conciencia limpia él, ¿verdad? No puede No. ser. Entonces, ¿Por qué? entonces Dios. Carías viene y deja el poder y al mismo tiempo que lo deja, él no lo deja así como, lo dejo aquí a que la gente vote quién quiere. No, él ya tenía quién. Entonces él viene y pone pues a la persona más allegada a él en ese tiempo, que también era nacionalista, que era Juan Manuel Gálvez. La diferencia era que Juan Manuel Gálvez no era como Carías. Tal vez le hizo pensar a Carías que era como él, pero no era como él. Galvez viene y cuando agarra el país, un país inestable, viene de 16 años de dictadura, viene de todo ese relajo de la bananera, de los enclaves, de todo ese problema, gente exiliada, gente muerta, gente desaparecida, todo. Y Galvez intenta reorganizar todo eso. Mucha gente considera que Galvez ha sido el único presidente nacionalista bueno que ha tenido Honduras, porque Galvez sí era el Bueno, Partido Nacional. Y a Galvez le decían el hombre del puro porque siempre caminaba fumando puro. Y Galvez empieza una época que es una época muy importante, que es la modernización del Estado. Esta modernización del Estado a mediados del siglo XX, 1950, es cuando ya el país ya se empieza a consolidar como tal con instituciones, no solamente con, es un país porque tiene bandera, territorio, himno y escudo, instituciones nacionales que realmente funcionan para mantener a un país pues a flote, ¿verdad? Entonces Galvez crea lo que es el Banco Central de Honduras. O sea, de Honduras el único banco que tenía era el Banco Atlántida y el Banco Atlántida fue traído por los gringos y por eso se creó en Atlántida, porque ahí es donde estaban las ¿Y el bananeras. occidente? ¿Y el Occidente se occidente? funda, si no me equivoco, se funda, creo que Ya sí, me tiene como fíjate. 100 años Occidente por ahí. sí, ajá. no, tenés razón, fíjate que sí, creo que se funda en Santa Rosa de Copán, por Hueso Arias, no recuerdo la fecha exacta, pero sí, creo que Occidente Sí, también viejito, estaba. sí, uno de los viejos, ajá. Pero como tal, el principal y el primero de todos era Banco Atlántida, que lo Ujú. vinieron a fundar los gringos, como les digo. Por eso Banco Atlántida es el más viejo de todos. Viene Galvez y crea el Banco Central de Honduras, un banco ya del Estado de Honduras como tal. No es un banco privado o un banco creado así, sino un banco, el banco del país. Juan Manuel Galvez solo llega hasta 4 años. Él se sale de su mandato en 154, a pesar de que la ley todavía, porque la había cambiado Carías, todavía decía que tenían que estar 6 años. Él dice que se sale por enfermedad. Él dice que está enfermo y ya no puede seguir gobernando el país y se sale, pero muchas personas creen que lo hizo de una manera noble porque él en su conciencia sabía que el mandato correcto eran 4 años y no 6. Entonces viene Galvez y el periodo de Galvez fue muy bueno. Lo único es que sí se mantuvieron muchas cosas que seguían con Carías. El legado todavía seguía mucho. Había gente que todavía seguía desapareciendo y problemas así. Y pues viene también lo que es directamente la huelga del 54, el mismo año que sale Galvez. Los trabajadores de las bananeras se organizan y realmente toman el control
de lo que son pues los centros principales de las bananeras, creo que quedaban en el Progreso y Oro, donde estaban directamente las oficinas de los gringos. Y al final lo que hacen es, pues sí, ¿verdad? Se quedan 69 días en huelga, que 69 días creo que son casi como 2 meses y una semana, creo. Ajá. Y las bananeras no trabajan absolutamente nada durante todo ese tiempo. Al final, lo que consiguen es que se funde el Código del Trabajo, donde ya no pueden trabajar más de 8 horas y se les tiene que pagar con dinero. Y también se funda directamente lo que es los sindicatos, ¿verdad? Que es algo muy importante, pues son instituciones dentro de, dentro de las empresas que pues apelan a los derechos de los trabajadores, se supone. Al final se consigue eso, al final del gobierno de Gálvez, y después Gálvez pues deja la presidencia y viene Julio Lozano Díaz. Julio Lozano Díaz es muy importante porque es el segundo golpe de Estado que se da en Honduras. Julio Lozano creo que solamente estuvo 1 año o 2 años aproximadamente, porque Julio Lozano tenía un problema, que es que él era carillista. Carillista les decían a los que estaban pues a favor de los ideales de Cari. Sí. Entonces mucha gente tenía miedo de que Julio Lozano Díaz fuera a ser un segundo Carías, y al final se le da pues como tal un golpe de Estado. Al mismo tiempo que pasa eso con Julio Lozano, no solamente se le da el golpe porque viene con las mismas ideas de Carías, sino que supuestamente Julio Lozano gana con fraude, de los primeros fraudes grandotes que se ven en las elecciones de Honduras, ¿verdad? Julio Lozano Díaz supuestamente gana con fraude y las Fuerzas Armadas le dan golpe de Estado por eso. Julio Lozano también es una persona que acabó con el enclave minero, conclave para elegir al Papa, con el enclave minero, porque Julio Lozano cuando era joven trabajó en las minas, en la Rosario, y llegó a ser presidente y me imagino que todavía le guardaba odio y hizo que las minas se fueran de Honduras, ¿verdad? Pero, espérame, perdón que te corte, pero no sé, yo estaba leyendo acerca de este golpe y lo que recuerdo es que supuestamente este man como que disolvió el Congreso Nacional y fue él el que quedó como el total jefe del Estado. Quedó como supremo pero no supremo, o sea, nadie lo podía cuestionar, ¿verdad? No Entonces, como Irán, está como Irán, no, jefe supremo. todo, ¿verdad? Y bueno, que al final, en todo lo en las cosas no son es una combinación de que tal vez lo más del gobierno de Julio Lozano Díaz es que se aprobó el voto de las mujeres. Las mujeres ya podían votar hasta 1956 o 7. Imagínense cuánto, ¿verdad? Entonces, creo que es lo único bueno que salió de ese gobierno. Y como les menciono, él ya iba con esa idea tiránica desde que entró. Y pues al final se le da golpe. Cuando se le da golpe, pues pasa lo que es directamente este gobierno militar que siempre se mantiene, ¿verdad? Siempre que se le da golpe en el siglo XX, siempre vamos a ver esto, se le da golpe a un presidente, un gobierno militar se mantiene hasta que el país se calma y volvemos a elecciones, ¿verdad? Ya después de las elecciones entra pues uno de los que es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Honduras de manera objetiva, que es Ramón Villeda Morales. En el 60, Ramón Villeda Morales fue un presidente que continuó con la modernización del Estado que había impuesto Gálvez. Gálvez empezó, ya saben, la guerra del 54, la huelga del 54, que consiguió el Código del Trabajo, los sindicatos, fundó el Banco Central y viene Ramón Villeda Morales, pajarito que le decían, y funda el Seguro Social. Funda el Seguro Social que para ese tiempo no existían, los trabajadores no tenían un seguro médico, ¿verdad? Público, y entonces él lo funda. Sin contar, pues, tantas cosas que supuestamente se hicieron bien en su gobierno. Y pues, algo bueno también con Villeda Morales es que Villeda Morales era muy allegado, era muy buen amigo de John F. Kennedy, que en ese tiempo también era presidente. Entonces las relaciones con Estados Unidos eran, pues, en ese tiempo eran como las mejores, no solo por cuestión de intereses, sino por cuestión de parentesco, ¿verdad? Y al final, creo que incluso Kennedy le regaló un carro a Villeda Morales, que creo que está en el Museo Villarroel. Y obviamente la colonia Kennedy se funda, pues, en ese tiempo, por eso lleva el nombre de él, que, pues, al final creo que es de las 4 colonias más grandes de Tegucigalpa, que muchos dicen que la Kennedy podría ser su propia ciudad por la cantidad de gente que tiene, y creo que es cierto. Entonces, al final, el problema no fue tanto Villeda Morales, sino que, aunque sí, hubieron muchos, porque, por ejemplo, los militares, como siempre, ya para los 60 ya se empezaba a difundir, y esto es otra cosa que, junto con lo que mencionábamos con Eleman de la intervención externa, ya para los 60 se empieza a difundir lo que es la idea del comunismo, ¿verdad? Ya la Guerra Fría empieza a marcarse demasiado, no solo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino ya a nivel mundial. Y ya empiezan a ver, bueno, ¿qué país es capitalista y qué país es comunista, ¿verdad? ¿Quiénes van con los gringos? ¿Quiénes van aliados con los rusos?
Exacto. Ahí incluso se crea pues lo que es directamente el concepto de países de tercer mundo, ¿verdad? Que bueno, países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, países capitalistas grandes, países de segundo mundo serían pues países socialistas grandes como el que era China y la Unión Soviética, y países de tercer mundo pues países en vías de desarrollo, los que somos nosotros, Latinoamérica, África, Europa del Este, todo eso. Entonces, ya para este tiempo viene un candidato que era el presidente del Congreso de Vida Morales, que era Modesto Rodas Alvarado. Y Modesto Rodas Alvarado, pues él tenía unas inclinaciones bien marcadas. Y más que todo, con Vida Morales empieza algo que es muy importante también, que es parte de la modernización, discúlpenme, que era la reforma agraria hondureña. Honduras no tenía orden en cuestión agraria. Entonces vino Vida Morales y empezó a ordenar el país como tal. Empezó a repartir la tierra de manera igual para las personas del campo. Y esto pues conllevó a diferentes problemas. Obviamente para las personas del campo, para la población de Honduras, eso fue excelente. El problema es que cuando empezó a hacer eso, y lo hizo en Occidente, la mayoría de tierras en Occidente eran de los salvadoreños. Porque como los salvadoreños no tenían muchas tierras por ser un país más pequeño, el gobierno de Vida Morales y los gobiernos que lo seguían prácticamente corrieron a todos los salvadoreños de Honduras y le dieron esas tierras que eran de los salvadoreños, pues a los hondureños, una reforma agraria total. Y eso es una de las razones por las cuales se da después la guerra de Honduras y El Salvador, pero eso ya es otro tema. Sí. Como pueden ver, es como un árbol, vos no podés seguir solo... Se salen las ramas y... Ajá. Sí, exacto. Eso de que era el fútbol es mentira. Entonces, al final, esta reforma agraria la quería seguir pues Modesto Rodas Alvarado, pero ya era diferente porque el general de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, que era pues todo un personaje que era Osvaldo López Arellano, viene él perdón, considera que estos ya son como movimientos muy comunistas. ¿Va? Él no sabía que era el comunismo, pero él miraba como, hey, esto no. Y decía, seguro socialismo. No, estos manes andan mal. Entonces, sí, esto no es mentira. Y entonces, decía, reforma agraria, como que todos parejos. No, esto no queda bien, esto no queda bien. Entonces, no solo él, sino que también ya se empieza a ver intervención de Estados Unidos en gobierno que a Estados Unidos no le favorecen. Entonces, para ese mismo tiempo, en el 62, matan a John F. Kennedy, que era llegado de Vida Morales. Prácticamente se pone un gobierno nuevo, no me acuerdo si era Eisenhower o quién. No era un hermano menor de Kennedy. No, yo creo que a ese man no lo terminaron matando. El que sucedió a Kennedy. Al hermano menor de Kennedy también. Ah, sí, al hermano sí, pero el que sucedió a Kennedy, que era el vicepresidente, no me acuerdo cuál era el nombre de él. Pero la cosa es que pues Kennedy también no era muy así con su gobierno, ¿verdad? Y